Pues antes que nada, buenas tardes a todos mis queridos y amados hermanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre sus benditas vidas. Y para mí es un honor y un privilegio el poder compartirles algo de lo que Jesús hizo en mi vida, tanto dentro del reclusorio y lo que Dios sigue haciendo fuera del reclusorio. La verdad que para mí fue una gran experiencia, una de las mejores que ha pasado en mi vida y la mejor haber conocido a Jesucristo. Y quisiera compartirles qué fue lo que hizo Dios en todo ese tiempo, porque la verdad, pues como lo acaba de decir nuestro hermano, no es nada fácil acá afuera. A veces que pensamos que estaríamos mejor cuando decimos, ya quiero mi libertad, pero tú tienes que saber que Cristo tiene el tiempo, la hora en que te va a dar su libertad. Pero mientras tanto, pues hay que seguir en Cristo Jesús, hacer lo que Dios nos ha enseñado. Y algo que te quiero compartir, porque es breve el tiempo, la verdad es que el tiempo es corto, pero que esta parte de mi vida te pueda servir, porque trato de basarla en nuestro Señor Jesucristo. Como sigo siendo un pecador, el más de ustedes, pero me esfuerzo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues para empezar quiero decirte que algo que tienes que aprender es como lo dice la Escritura. Y quisiera leerles este pedacito de la Biblia, que es Isaías capítulo 1, versículo 16 en el Antiguo Testamento, y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agravio, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y eso Dios se lo dijo a través de Isaías a su pueblo. Y algo que tenemos que aprender a hacer es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. La mayoría de los que estamos y que están ahí en las diferentes cárceles no están porque no hicieron algo malo. Realmente es porque hay algo en el corazón que hicieron y que realmente, pues Dios lo vio. Tú me podrás decir, es que yo no maté, yo no secuestré, yo no robé, yo no hice esto, pero te pregunto, ¿cuántas veces al no llegar a tu casa mataste las ilusiones de tu hijo, robaste las ilusiones de tu esposa, cuando cometías adulterio, fornicación? Todas esas cosas realmente fueron contadas, y dice que los adúlteros y los fornicarios Dios los juzgará. Entonces hay un motivo por el cual está ahí. Y no hay mejor lugar que estar ahí que estar muerto, hermano. Muchos de los que yo conocía ya no viven, están muertos. Y es un tiempo en el que Dios te está regalando el que estés ahí para que puedas aprender a hacer el bien. En las palabras de nuestro Señor de Jesucristo dice: el que robe, no robe más, dejad de extorsionar, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces todo esto lo tenemos que aprender a hacer ahí. Yo cuando llegué a ese lugar, la verdad, yo le pedí a Dios que, le dije: Dios, si tú me concedes mi libertad, lo primero que voy a hacer es ir a la mejor escuela de teología. Voy a buscar la mejor que esté en México y me voy a inscribir para poder servirte. Yo creo que Dios me tomó bien en cuenta esas palabras, porque efectivamente no hay mejor escuela que en la que vivimos ahí dentro del reclusorio, en la cárcel. Es la mejor escuela a donde te pones a orar, a leer, y debes de empezar a buscar a Jesucristo, como dice la Escritura, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Tienes que aprender y tenemos que aprender, y eso es para toda la vida. Buscar la presencia de Dios es lo más importante, porque dice la Escritura que Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en gracia, en sabiduría, para con Dios y para con los hombres. Entonces es algo que tenemos que crecer exactamente toda nuestra vida, pero para ello tienes que tener bien en cuenta tus prioridades. Las prioridades deben de estar bien en claro en tu mente y en tu corazón, y nuestra primera prioridad es que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si Dios te permitió estar en ese reclusorio, y yo no le digo reclusorio, para mí fue una universidad, porque ahí estudié, como se los dije. Yo le dije al Señor: voy a buscar la mejor escuela, y ahí no sabes todos los cursos que se imparten. Y le doy gracias a Dios, porque de ahí aprendí muchas cosas que hasta el momento las sigo aplicando para mi vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que tienes que hacer todos los días, hermano, es como lo hacía Jesús: buscar de la palabra de Dios. A lo mejor no estabas acostumbrado, o nadie te había dicho que tenías que leer la Biblia, o nadie te había dicho que tenías que orar, pero eso es lo que tienes que hacer primeramente en tu vida. Y aquellos que lo están haciendo, pues eso es para toda la vida: orar, leer, discipularte, congregarte. Y eso es lo primero que tienes que hacer todos los días. Y eso es lo que te ayuda a mantenerte estable
porque no es fácil tampoco estar en la cárcel. Estás preocupado por la familia, estás preocupado por la economía, estás preocupado por, híjoles, y el amparo y esto y aquello, pero Dios va tomando el control de tu vida. Tú cuando lo empiezas a buscar, créeme que Dios va a empezar a acomodar todo de una forma sobrenatural, incluso va a mandar paz a tu corazón hasta que llegue el tiempo de tu libertad. Cuando llegue el tiempo de tu libertad, Dios te lo va a permitir saber y te va a decir, ahora sí es tiempo de meter esto, es tiempo de hacer aquello, o simplemente Dios te va a dar una noticia que ni tenías esperada cuando tú empiezas a buscar a Dios y le das la prioridad a Dios. Hay muchas cosas que son interesantes que tienes que hacer, pero la más importante y que aquellos que seguimos aquí ya libres es que no tenemos nunca que dejar de hacer, de buscar nuestra relación con Dios. Porque si nosotros buscamos nuestra relación con Dios a través de la oración y a través de la lectura íntima, personal, créeme que Dios te va guiando durante todo el día qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, qué es lo que tienes que compartir o qué es lo que tienes que enseñar, porque Dios va tomando totalmente el control. Y eso es lo primero que tienes que hacer todos los días, estar buscando de la presencia de Dios, amado hermano. Si tú estás preocupado por tu amparo, por tu libertad, yo te aconsejo que mejor esa preocupación, como dice la Escritura, echa toda tu ansiedad delante de Dios, que Él te va a tener cuidado de ti y empieza a buscar de Cristo. Tú que ya estás sirviendo dentro de la cárcel, tienes que seguir buscando de Cristo. No te tiene que jalar el ministerio. El ministerio es parte de la vida que Dios nuevamente te regala ahora en Cristo Jesús, pero no quiere decir que entonces es lo primordial. No, tu prioridad y lo primordial debe ser tu relación con Dios, orar, leer. Y recuerdo que cada vez que dice Beto, busquen toda una noche de la presencia de Dios para que te digan, digo, ay, me da risa, digo, Beto nos quiere subir otra vez al camión, porque a través de qué horas toda la noche, claro que Dios te va a decir cómo lo tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, pero es una experiencia maravillosa cuando tú te pones y el deseo y el propósito de poder estar orando toda la noche. Ahora, la prisión es un lugar excelente para poder tener esa relación con Dios, porque créeme, hermano, acá afuera ya no vas a tener el tiempo para poder estar todo el tiempo, valga la redundancia, en la presencia de Dios, de estar orando, de estar leyendo, porque aquí ya está la esposa, están los hijos, está la escuela, está el trabajo, está el negocio, tienes que ir aquí, que tienes que ir allá, y quisieras el tiempo ahí en 1 kilómetro, si tienes que ir, que ahorita vamos a hablar, que si tienes que ir a la escuela, o que tienes que ir al trabajo, que tienes que hacer ciertas cosas, pues lo tienes a 1 kilómetro aquí para transportarte de la ciudad a un lado, por lo menos es 1 hora, tanto tráfico, el metro, todo lo que está, y entonces no hay el tiempo que quisiéramos como lo tuvimos y que aquellos que lo tienen todavía en la prisión de buscar de la presencia de Dios, ocúpate de las cosas de Dios que Él se va a ocupar de las tuyas. Entonces tu prioridad debe ser y tiene que quedar bien en claro que no es ni la familia, no es ni el ministerio, no es el trabajo, ni el caso jurídico, porque muchas veces pierdes tanto en estar buscando el licenciado, el abogado, que esto, que allá. Enfócate en Dios, que Dios va a encargarse de tu situación jurídica, al igual que de tu familia. Posteriormente, una vez que te enfocas en las cosas de Dios y que estás buscando de la presencia de Dios, claro que te tienes que ocupar también de tu familia. Y eso es algo muy importante, porque a veces no llegabas a la casa, dejabas varios días ahí, tal vez nada más dinero, o algunos, peor en los casos, ni dinero dejaban, y dejaban a la esposa y a los hijos, y decían que no secuestraban, no robaban, pero los dejaban ahí al aire libre porque ni conocías todavía de Cristo y ni siquiera orabas por ellos. Entonces tienes que empezar a restaurar tus relaciones también con tu familia, porque tu familia es la única persona que te aseguro que va a estar ahí contigo, y todos los amigos y conocidos se van a ir a través del tiempo. Algunos de ustedes ya los deben de saber. ¿Cuántos amigos tenías cuando tenías dinero y invitabas la fiesta y invitabas la borrachera y todo? Y dime cuántos de ellos están ahí presentes invitándote, que te llevan dinero o que te van a visitar o que te mandan comida. Todos esos se acabaron, pero más sin embargo tu familia ahí está presente. A lo mejor no te va a ver cada 8 días o cada 15 días, pero ahí está presente. Tienes que buscar que también ellos y orar para que también ellos se conviertan a Cristo, porque muchas veces sucede que el hombre o la mujer que se encuentra dentro del reclusorio está buscando de Dios, pero la familia no está buscando de Dios. Entonces tienes que orar a Dios para que Dios ponga en su corazón el querer como el hacer, buscar de su presencia, para que entonces juntamente a la par
cuando estén creciendo en Cristo, para que cuando tú ya salgas libre, tu esposa y tus hijos ya hayan sido alcanzados para Cristo, y te va a ser todavía más fácil la convivencia aquí con tu esposa y con tus hijos. ¿Por qué? Porque ya también son cristianos, ya también buscan de la presencia de Dios. Si no todavía conocen de Dios, tienes que estar orando, tienes que estar orando. Y si te dice tu esposa que te va a dejar porque te volviste cristiano, no te preocupes. Si tú sigues orando, Dios te la va a regresar. Si tus hijos no te van a ver, o tu familia te dice que ya no van a ir porque te convertiste a Cristo, tú sigue en la presencia de Dios, que en su momento dice la Escritura que serás salvo tú y toda tu casa. Y esa palabra se va a cumplir porque tú estás buscando de Cristo. Entonces tienes que restaurar esas relaciones con tu esposa, tienes que seguir adelante buscando, echándole ganas, esforzándote. Ahora, la siguiente situación que vamos a ver tiene que ver también mucho con la familia, porque luego todos quisieran que fuera la esposa y que fuera cada 15 días o cada semana a visitarlos, y que fuera a incluso la íntima. Pero hermano, luego no trabajas y no le das ni un peso a la esposa y a los hijos para que vayan a verte, y les reclamas porque no te fueron a ver. Y entonces no es correcto. No es correcto, porque sí es bueno que estás buscando la presencia de Dios y es lo primordial, pero tienes que tener, como te lo dije, claro, tus prioridades, porque si no las tienes claro, entonces todo el día en la iglesia, todo el día en la iglesia, y luego estás pidiendo para la lista, y luego no tienes para pagar la mesa o para invitarle un refresco a tu esposa cuando se va a ir, o para darle aunque sea 50 pesos, decirle, ¿sabes qué? Aquí está este dinero, no es mucho, pero lo he ganado con el sudor de mi frente. Es otra de las cosas que vamos a ver, que es el siguiente paso. Pero primeramente, recuerda, es buscar de la presencia de Dios para que Él se encargue también de restaurar los corazones de tu esposa, de tus hijos. Y si ellos están molestos, pues tú tienes que aguantar, porque cuántas veces los dejaste solos, cuántas veces los dejaste ahí, vuelvo a decir, al aire, totalmente a la deriva. Y más sin embargo, mira, ahí siguen presentes. Ahora, si ya se fueron, tú sigue buscando de Dios, y si ella incluso ya realizó su vida con otro, no te preocupes, que Dios tiene una mujer de Dios para ti. ¿Por qué? Porque lo vive en muchos casos. Dios me permitió ver a muchos hermanos cómo Dios, se fueron las esposas, los dejaron, se casaron, se oficiaron sus vidas, y ¿qué crees? Dios les regaló ahora hijas y siervas de Jesucristo. Pero mientras ellos buscaron de la presencia de Dios, entonces tú tienes que seguir adelante buscando la presencia de Dios, pero también tratar de restaurar tus relaciones con tu familia, pedir perdón. Claro que es muy importante pedir perdón, porque los dejaste ahí, porque estás en ese lugar, y si tu familia está contigo, tienes que valorar, porque la verdad son pocas las mujeres que aguantan esta situación, hermano. Son los hijos de los que pocos que te están yendo a visitar y que están, pero ahí siguen. Valora a tu familia, ama a tu familia. Dios te ha puesto como cabeza para que instruyas a tu familia, para que le des palabra, para que estés intercediendo, para que estés ayunando. Deja de estarte preocupando por cuándo voy a salir, y ocúpate más por la situación de cómo estás viviendo en ese lugar para prepararte para la salida. Desafortunadamente, ¿sí me escuchan, Betito, bien? Bueno, bueno. Sí, bien, perfectamente bien. Au, se nos fue. Se le fue. Ahorita vuelve. Ahorita vuelve entonces, porque ahí está. Te estabas oyendo perfectamente bien hasta que se te apagó. Ahí Sigue. estamos nuevamente. Sí, Ok, prende es que estaba entrando una tu, llamada. prende tu video. Ahí ¿Listo? está, ahí Ahí está. está. Entonces, Listo. como les estaba diciendo, amados hermanos, tienen que buscar de la presencia de Dios y también con su familia. Pero el siguiente paso y la siguiente prioridad que tienen que tener en cuenta es que tienen que trabajar. Es muy importante el trabajo, al igual que las demás actividades que hay dentro del reclusorio y dentro de la cárcel. Como tal, la cárcel no tiene un programa que diga, ¿sabes qué? Tienes que estudiar y trabajar, y tienes que tales horas para poderlo llevar a cabo. Tiene todos el, la escuela, los tratamientos auxiliares, el auditorio, pero como tal no tiene una disciplina. Eso es a lo que me refiero para decirte, ¿sabes qué? Tienes que cumplir exactamente con esto. Tuve la oportunidad dentro de ahí de la universidad conversar con un checoslovaco, y él me dice que en Checoslovaquia no hay una persona que esté más de 10 años por el delito que sea,
porque ahí realmente la cárcel la ocupan de las 5 a las 7 de la mañana, los levantan y de 5 a 7 tienen que hacer ciertas tareas, de 7 a 9 otras tareas y totalmente los sacan a picar piedra, los sacan a la escuela, los sacan al trabajo y los tienen totalmente en ciertos horarios y nada que ver la tele, no hay que esto, no hay que aquello, los tienen en horarios a donde tienen una disciplina, tienen que ir a la escuela, tienen que trabajar para el... Entonces, por lo tanto, no pueden permanecer más de 10 años, pero ya cuando salió totalmente este hombre a los 8, que es en el peor de los casos, los 10 años por multihomicidios que pueda haber, sale, pero ya totalmente con una... Ya no le dan ganas de entrar a la cárcel, ¿por qué? Porque tuvo una secuencia totalmente madura, ahí de que trabajo y escuela y pares y patadón, y ahí no es de que si quieres, ahí es que a fuerzas, pero en los reclusorios que nosotros tenemos, te dan trabajo, te dan escuela, y si quieres vas, y si no los compras, y si no, y fíjate, el día que viene tu libertad, ¿qué crees? Desafortunadamente muchos hermanos no se pueden ir libre porque no tienen escuela, porque no tienen cursos, porque no tienen trabajo, y entonces cuando sale el beneficio para que puedan irse libre, se tienen que quedar otros 2 o 3 años o esperar a que alguien les dé el dinero para poder comprar la escuela y el trabajo, porque nunca fueron a la escuela, nunca fueron al trabajo, nunca hicieron nada bueno ahí dentro, más que dentro de todo lo que aprendieron, sí, están en la iglesia y están buscando a Dios. Ahora te quiero decir, si tú estás sirviendo a Dios y Dios te ha dicho que sirvas de tiempo completo, entonces entrégate a Dios y Dios se va a encargar de tu libertad, pero que sea Dios el que te lo diga, porque luego el pastor dice, es que tienes que estar aquí todo el día. Bueno, y sí todo el día, pero el pastor no te da para que vayas para la lista, no te da para que le des a la mujer para que venga y 50 o 100 pesos para que lleve el gas a la casa, ¿verdad? No, él mientras pueda te va a tener ahí, pero si es Dios el que te dijo ya que tienes que estar todo el tiempo ahí, bueno, pues adelante, es Dios y Dios se va a encargar de suplir todas y cada una de tus necesidades. Pero si no, te aconsejo, querido y amado hermano, que tienes que estudiar, tienes que tomar los cursos, tienes que tomar todo lo que pueda haber, porque vuelvo a decirte, va a llegar el día en que Dios va a sacar beneficios, toca los corazones de las autoridades y llega un beneficio y ¿qué pasa? Ya tienes escuela, ya tienes trabajo y entonces sí dices, aquí está, cumplo con todos los requisitos y entonces Dios te abre las puertas de ese lugar para que vayan. Pero si no, tú todo el día te la pasas en la iglesia y no digo que sea malo, es algo maravilloso que estés en la iglesia, pero si no estás trabajando y no has buscado restaurar la relación con tu familia y no estás orando para que ellos se puedan convertir a Cristo, entonces estás haciendo algo que es incorrecto, conforme a nuestro ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, porque dice que él muy de mañana, ¿qué hacía? Oraba, después dice que también se iba a la sinagoga, leía la palabra, estaba con su familia. Y después también, ¿qué hizo? También trabajó, como lo conocían, como el carpintero. ¿Por qué? Porque tenía un oficio. Sales libre y nunca supiste ni de plomería, ni de carpintería, ni de nada. ¿Y quieres trabajo? Nadie te da trabajo. ¿Por qué? Porque no sabes hacer nada. Hay cursos dentro de la cárcel. Te aconsejo que los tomes, hermano. Te aconsejo que los tomes porque el día de mañana te van a servir de mucho. Te van a servir de mucho porque no es fácil encontrar trabajo aquí afuera. Y si tú dices, es que voy a vivir de la palabra, créeme que va a decir tu esposa, le vas a predicar, le vas a enseñar la palabra, pero va a decir, sí, pero aquí comemos, ¿de qué vamos a comer? Y entonces es a donde tienes que también dar testimonio, porque secuestrabas, robabas, asaltabas, y tu familia no creas que la primera te la va a creer de que ya cambiases y que les vas a hablar de Cristo. Uno de los primeros frutos que va a haber es que realmente, sí, claro, dejas de robar, pero que trabajas. Empiezas a trabajar y el trabajo es muy importante, al igual que allá adentro. Sé que los sueldos no son los mejores, pero te voy a contar brevemente un testimonio, un hombre que se quejaba mucho porque decía es que me pagan bien poquito y se encargaba de las cabañas, tú sabes de lo que te hablo, las cabañas, cargar colchones, armar, y recuerdo que ese hombre le pagaban 30 pesos por día. Imagínate, 30 pesos por día era muy poquito, ni para le alcanzaba para la mesa costaba 35 y le pagaban 30. Pero yo le decía, sigue buscando, no dejes ese trabajo, tú sigue adelante. Y siguió buscando de la presencia de Dios, se congregaba y en sus tiempos se iba a trabajar, los días de visita y trabajaba. Pues, ¿qué crees que fue lo que sucedió? Se fue libre el dueño de las cabañas y ¿a quién crees que le dejó todo el negocio? A ese hombre se lo dejó, ¿pero por qué? Porque estaba haciendo lo que Cristo le estaba enseñando. Estaba orando, estaba buscando la presencia de Dios, pidió perdón a su familia, se restauró totalmente con su familia. ¿Y qué crees? Empezó a buscar trabajo, después de que dejó de quejarse,
Dios le regaló el negocio en bandeja de plata para que se hiciera cargo. Al rato ya no era el que cargaba, era el que mandaba y decía todo cómo se tenían que hacer las cosas, porque es importante el trabajo. Y entonces sí, ya le puedes decir a la esposa, le das 1,000 pesos, le das 50 pesos, 100 pesos, te espero la siguiente visita. Y entonces, ¿por qué? Va a ir con gusto la esposa, le estás dando dinero a los hijos, y entonces van a querer ir los hijos de la esposa porque estás proveyendo. Y dicen nosotros que debemos ser proveedores. Jesús hasta hoy trabaja. Y dice, mi padre trabaja, nosotros también tenemos que trabajar. Por eso empecé cuando dice, dejad de hacer lo malo y hacer lo bueno. Tenemos que aprender a trabajar. A lo mejor en tu vida habías trabajado, siempre te la viviste una carrera delictiva. Conociste a Jesucristo, pues Jesucristo te enseña qué es lo que tienes que hacer. Y aquí nosotros que ya estamos fuera, pues te lo pueden decir mis hermanos. Mi hermano Hilario, mira, es una bendición también aquí presente. Gracias a Dios, estudió, ya está trabajando, se recibió. Algunos otros allá adentro se recibieron también, están trabajando. Y es una bendición, la verdad, es una bendición y un testimonio que hombres de Dios que salieron sigan en el evangelio, estén con su familia, estén en un trabajo, algunos hasta estudiando. ¡Qué bendición! Pero ¿por qué siguen haciendo? ¿Sabes por qué? Porque dentro de la prisión lo aprendieron a hacer. Dejaron de hacer lo malo, aprendieron a hacer lo bueno, dejaron de delinquir, dejaron de extorsionar. Muchos quieren libertad y les pregunto, ¿y para qué quieres tu libertad? Pues para regresar a mi casa, sí, pero ¿para qué quieres tu libertad? Todos quieren su libertad, pero ni siquiera saben para qué quieren su libertad. Tienes que tener un plan diseñado. Y algo que me recuerdo que decía cuando Beto compartía y decía, escríbele a Dios una carta y dile, quiero hacer esto y esto y esto. Escríbeselo a Dios, quiero salir porque quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero trabajar y quiero estudiar y quiero hacer esto. Pero empiézalo a hacer desde dentro de la prisión. Si tú lo empiezas a hacer dentro de la prisión, verás que cuando salgas ya no te va a costar ni trabajo, trabajar, ni hacer deporte, porque a veces tampoco nunca has hecho deporte. Vas a tener un hábito de vida totalmente transformado y renovado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra y del Espíritu Santo, pero vas a hacer lo que Dios te está mandando a hacer porque ya lo hiciste dentro de la cárcel. ¿Qué pasa cuando nunca trabajaron dentro de la cárcel? Pues claro, salen a la calle, tienen que trabajar y no les pagan mucho, lo primero que hacen es renuncian. ¿Y qué es lo que sucede? Otra vez a la delincuencia, y otra vez a las drogas, y otra vez a extorsionar. Y eso no quiere Dios, amado hermano. Él quiere que tú permanezcas. Ahora, si estás en un módulo o estás en una torre y estás todo el día encerrado, entonces dedícale todo el tiempo a orar, leer, orar, leer, y orar, y leer, y orar, y leer, y que Dios se va a encargar de suplir todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque eso es, no hay que hacer, o sea, no puedes salir a ningún lado, no puedes trabajar, quisieras trabajar, pero no puedes, quieres estudiar, pero no puedes, pero estás en un cuarto, tienes una Biblia, métete todo, entonces sí, en la presencia de Dios y vas a ver cosas maravillosas y sobrenaturales de parte de Dios en tu familia, en tu caso jurídico. Dios te va a proveer dinero y va a hacer Dios cosas maravillosas y sobrenaturales, pero porque no puedes salir, estás ahí todo el tiempo. Pero si ya te dieron chance y si estás en el pueblo y estás, haz lo que te aconsejo, porque es el consejo que Dios nos dio a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la vida de Jesucristo. Y yo cuando leí la palabra de Dios, créeme que empecé, no, creo que, bueno, sí había trabajado, pero no duraba en los trabajos, pero me dedicaba a delinquir, a hacer lo malo. Pero cuando leo la palabra de Dios, Dios me empieza a quitar todo eso malo, incluso las palabras malas, porque mentaba y albureaba, pero Dios se empieza a obrar en todas estas áreas de tu vida. Y entonces, vuelvo a decirte, ya dentro de la prisión, trabajaste, estudiaste, tomaste un curso de acá, tomaste un curso de allá, aprendiste un oficio, sale el beneficio y entonces tienes todo completo. ¿Y qué crees? Es una bendición porque te van a dejar libre. Sabes que cuando a mí, yo tenía cuando juzgado federal, y recuerdo que mi esposa fue en diciembre. En aquel entonces estaba la que ahora es la vicepresidenta, o cómo es, jefa de gobierno, es algo de Olga Cordero, ¿se acuerdan de ella? Es algo estaba de juez, porque recuerdo por el caso de Martí, era magistrada, pero como que había tenido una sanción y la pusieron de magistrado. Y sabes, lo que sucedió, brevemente te lo comparto porque es conforme a lo que te estoy compartiendo. Que mi esposa ya había cumplido el tiempo, se acercaba el beneficio, ya me habían dado libertad de un juzgado, de libertad de otro juzgado, y entonces ya tenía todo, y va mi esposa a hablar con este juez federal, y le dice, sí, pero necesita que traiga todos sus documentos. Pero era diciembre, yo pensaba que en diciembre me iba a ir libre.
Pues, ¿qué crees? Se atraviesan las vacaciones, diciembre, ya no alcanza, según a firmar la licenciada, esta bendita magistrada, se va libre, se la cambian, es cuando hacen un cambio y cuando regresa en enero, resulta que ya estaba otra juez federal. Y algo que me pidió y me dijo, sí, le dijo a mi esposa, si su esposo tiene los requisitos para poderse ir libre, que entonces se lo voy a dar. Pues fue una bendición y por eso te comparto esto, porque gracias a Dios me ocupé dentro de que estaba dentro de la cárcel, escucha, por la mañana, y aquí hay hermanos que estuvieron, agarraba y mi devocional primeramente. Después, ¿qué hacía? Me iba a hacer un poco de ejercicio. Cuando regresaba rápidamente me bañaba y me salía a vender, me llevaban pan, sándwich, y vendía pan, sándwich, pastelitos y todo. Oré y le dije a Dios, Señor, dime qué es lo que quieres que venda. Hay muchas cosas, ¿quieres que me vaya a trabajar? Por eso lo importante de la oración y la lectura. Y Dios me mostró que a través de la venta de pan tenía muchos montoncitos de monedas de puras de 10, pero muchos. Dije, ¿quieres que venda eso? Adelante. Y no me quitaba ni el tiempo ni para orar, ni para leer, ni para estar en su presencia. Cuando tenía visita, atendía mi visita dentro del ministerio, también el ministerio, pero también trabajaba. Y cada vez que iba mi esposa, mira, ahí estaba su lana, ahí estaba su lana. ¿Por qué? Porque aprendí. Y el día que llegó esta magistrada, esta juez federal, ¿qué crees? Me dijo, si está todo, ahí se lo voy. ¿Qué crees? Cuando pasé a los estudios y mostré todos mis documentos que me pedían, incluso aquí está Beto Testigo, dijo, felicidades, ¿por qué? Me mandó una carta donde ellos decían, este varón está bueno para adaptarse a la sociedad, puesto que ha mostrado conducta bien, estudio, trabajo, todo. Fue una bendición, porque aparte, cada vez que iba con los psicólogos, sabían quién era cristiano. Quiero decirte algo, amado hermano, que estás allá adentro, y aquí también, nuestros vecinos y allá y los compañeros de trabajo, y al igual allá adentro, saben bien si eres hermano o le estás jugando al hermano. Los custodios saben perfectamente si tú eres un verdadero cristiano o no eres un cristiano. Ellos saben que si nada más bajas con tu Biblia para tapiñarte y que no te haga nada por la dona el pan, o realmente saben que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estás testificando con la palabra de Dios. Y es una bendición. Cuando nosotros estábamos ahí, créeme, había un tiempo en que el director y todos, Dios puso los medios, y yo le decía, Señor, ¿por qué me mandas a mí? ¿Por qué no mandas a otros? Dios puso los medios para entrar hasta allá, para poder evangelizar a 2 directores, y a un subdirector y a los comandantes. Y ellos decían, este hombre, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Juntamente con nuestro hermano Alejandro, juntamente con nuestro hermano Cándido, decían, ¿qué necesitan? A ver, estos se están aplicando. ¿Quieren que les abran la puerta más temprano? Que les abran la puerta. ¿Que quieren ir a pasar a un dormitorio a evangelizar? Ábreles, porque de estos quisiéramos. Si todos estos fueran como estos, decían, no, otra cosa sería. ¿Por qué? Porque realmente ellos saben que lo que estaban haciendo, si realmente estás leyendo, si estás orando, o si nada más te estás pidiendo. Entonces, te aconsejo, amado hermano, no nada más, vuelvo a repetirte, si estás totalmente encerrado en un lugar y no puedes salir a hacer las demás actividades, órale, que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Pero si tienes el tiempo y nada más estás en la iglesia y sentado nada más escuchando y no estás ni un curso, no estás trabajando ni haciendo deporte, no estás cumpliendo. Y el día de mañana, cuando salgas libre, se te va a hacer bien difícil porque nunca has hecho deporte, nunca has trabajado, no tienes ningún oficio y entonces, por lo tanto, se te van a empezar a cerrar las puertas. Pero más sin embargo, si te preparas desde ahí, entonces Dios aquí ya cuando estés libre, mira qué bendición. ¿Por qué? Porque ya te preparaste y ya no te va a costar trabajo porque desde adentro lo empezaste a hacer y entonces estás apto totalmente para la familia, estás trabajando, estás compartiendo la palabra de Dios, estás haciendo lo que Dios te ha enseñado. Entonces, es algo que te aconsejo que tienes que hacer, hermano. No dejes de cumplir con esos requisitos porque son muy importantes para que tú puedas crecer, como dice Jesús. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los demás. Y ese crecimiento lo tienes que tener siempre, porque si nada más estás en la iglesia y no tienes el más, entonces no hay un balance en tu vida. Tienes que tener un balance en tu vida. Yo sé, mi hermano aquí está Alberto, se dedica totalmente al 100%, pero sé que trabaja en las cosas de Dios. Sé que también lee, se sigue instruyendo en la sabiduría, sigue preparándose, sigue haciendo lo que sigue haciendo. Y cada vez que hay oportunidad, cuando hay una computadora la arregla, o sea, sigue haciendo, sigue teniendo ese. A lo mejor no va al ejercicio, pero sé que camina mucho y 20 minutos de caminata diario cuenta como ejercicio. Y entonces hay un balance en su vida. ¿Por qué crees que tiene éxito? Porque trata de seguir como Cristo lo estuvo haciendo, y eso es el cristianismo, dejar que Cristo viva a través de tu vida, y entonces vas a tener éxito.
va a haber mucha bendición de parte de Dios. Tienes que seguirlo haciendo, hermano. Y posteriormente, claro, una vez que ya estás trabajando y estás bien con Dios y estás con la familia y el trabajo, entonces también ocúpate del ministerio. El ministerio es algo maravilloso que Dios nos ha regalado. En mi vida yo me imaginé compartir la palabra de Dios. Si alguien me hubiera dicho hace 30 años que yo iba a compartir la palabra de Dios, le hubiera dicho que estaba loco, porque no, yo me iba a ver con una Biblia cuando puras armas y delincuencia y organizada y federales y narcotraficantes. ¿Qué iba a pensar yo que iba a tomar una Biblia? Y es algo maravilloso que Dios te ha regalado, el ministerio. Tienes que ocuparte también del ministerio, hermano. El ministerio es algo, pero bueno, vuelvo a decirte, ¿te das cuenta cómo tiene que haber un balance? Tienes que ocuparte, dejar, dice la Escritura, es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. En ese momento hablaba del diezmo y las ofrendas, pero aquí también aplica, porque no dices, es que estoy leyendo y estoy orando y estoy en la iglesia y pues no tengo tiempo de trabajar. No es así. Es necesario trabajar, es necesario tu presencia de Dios, lo más importante, pero también es necesario que restaure la relación con la familia, pero también el ministerio tienes que ocuparte. Si Dios te ha levantado allá como siervo de Dios, como pastor, y te ha dicho que dediques el tiempo a la obra, síguelo haciendo, hermano, síguelo haciendo, porque Dios va a suplir tu necesidad y Dios te va a regalar su libertad en su momento y en su tiempo. No te desanimes, créeme, Dios tiene tan exacto los tiempos que lo que te pueda conseguir, sigue buscando la presencia de Dios. Sigue buscando la presencia de Dios, que cuando menos pienses, de repente, tantos testimonios que hemos oído, hermano. ¿Sabes a mí qué me dijo el juez? Usted ya es un habitual, ni siquiera reincidente, ya decía que era un habitual 1, 2, 3, 4 veces, decía, y usted ya es habitual ni reincidente. Usted va a cumplir esta sentencia, después esta sentencia, y después esta, y me dijo, son tantos años, con tantos meses y con tantos días, usted no tiene derecho a nada, me dijo así, y ándale pues, a nada, y tiene que cumplir esta sentencia, luego esta y luego esta. Pero gracias al amor y la misericordia de Dios, que Él ve nuestro corazón, dice que un corazón contrito y humillado jamás desprecia. Él ve tu corazón y ve lo que estás haciendo. ¿Qué crees? Durante todo el tiempo que estuve ahí, me ocupé de lo que te estoy diciendo y Dios fue supliendo todas las necesidades. Claro, con lo que yo le mandaba no le era suficiente, pero Dios, cuando llegó mi hijo, no había pañales, pues de repente en la fundación llegó una donación de pañales y hubo pañales para todo el tiempo, hermano. Qué bendición, que de repente que no había comida y la despensa, y de repente, oye, que un hermano dice, pues que ni te conoce, pero que te manda esto. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y es fidedigno. Pero tú tienes que hacer tu parte. Jesús hizo su parte y a veces dicen, bueno, es que pues yo ya no hago porque Jesús hizo su parte en la cruz. No, Él hizo una parte y a nosotros nos corresponde otra parte. Y entonces, por lo tanto, cuando yo metí mi documento, ¿qué crees? Dios me regaló libertad y sin ningún peso. Dios se encargó absolutamente de darme la libertad y sin ningún peso, porque Dios es bueno. Y ahora ya salí, dentro de ese lugar me ocupé, y como estuve acostumbrado a leer, a orar, aquí afuera lo sigo haciendo, pero que no es el mismo tiempo que quisiera, porque allá había mucho tiempo para leer y para orar. Les pido que si me sigan apoyando en oración, porque es algo más de lo que tenemos que estar haciendo, pero aquí allá afuera cuesta trabajo. Te vuelvo a repetir, la esposa, los hijos, el trabajo y todo, y allá pues no estabas con ellos. Y aquí afuera, como ya lo hiciste, allá adentro lo vas a seguir haciendo. ¿Qué hice? Me puse a trabajar. Dios puso para que una persona me pudiera dar trabajo, pero me puse a orar y Dios me dijo, no tienes que estar ahí, permitió que empezara a trabajar en un taxi, después puso los medios para que pudiera vender unos terrenos. Dios me bendijo. Hoy te lo comparto para la honra y la gloria de Jesucristo. Dios me ha permitido crecer en estar en el trabajo. Tenemos ya no un carro, tenemos otros, y gracias a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque siempre lo estuvimos haciendo desde adentro. Y con la familia, pues ahí vamos, el ministerio, también la iglesia aquí en casa. Los días miércoles, los días domingos tenemos iglesia en casa, los martes discipulamos a matrimonio, esposa y yo, y estamos buscando de la presencia de Dios. Pero ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué ya no me costó tanto trabajo? Porque desde adentro lo empecé a hacer. Tú lo tienes que empezar a hacer desde adentro, amado hermano. Y entonces aquí afuera, Dios, algo que te quiero decir, hermano, que si tú saliste o acabas de salir, o aquellos que van a salir, no creas que luego va a llegar toda la bendición. Por un momento Dios va a ver realmente lo que hay en tu corazón. Él lo sabe más bien, ¿no? Pero tú te vas a dar cuenta si realmente vas a seguir buscando a Dios
o realmente te vas a apartar, porque aquí afuera tú quisieras ya estar libre, pero no sabes todas las pruebas que van a venir a tu vida. A lo mejor no encuentras trabajo, a lo mejor no hay que comer, a lo mejor pues tu esposa te dejó y ya no quiere saber nada de ti, pero si tú tuviste un buen fundamento llamado Jesucristo y ese buen cimiento, cuando tú sales libre, ¿qué crees? Ya vas a tener un plan, ya lo has escrito y ya sabes qué vas a hacer, qué quisieras trabajar, dónde vas a hacerlo, y entonces va a ser de gran bendición. ¿Por qué? Porque ya lo aplicaste desde adentro para tu bendita vida. Entonces es algo maravilloso que tú vas a tener que seguir haciendo para toda tu vida, pero esto lo tienes que aprender a hacer. No se va a dar de la noche a la mañana, es un proceso y un procedimiento que día con día tienes que seguir, amado hermano. Te recomiendo, hazlo, síguelo haciendo, para que cuando salgas libre Dios se empiece a acomodar. ¿Por qué? Porque ya tienes en tu mente y en tu corazón ese plan de vida que vas a seguir. Ya cuando te digan, ¿para qué quieres tu libertad? Porque a lo mejor en la última vez te va a decir el juez, si te es por medio de un beneficio, te va a preguntar, bueno, usted me pide su libertad, pero ¿para qué quiere su libertad? Y tú le dices, pues para salir y pues para trabajar, para estar con mi familia. Pues dice, este hombre no sabe ni para qué quiere su libertad. Ah, pero le dice, sí, mire, tengo un proyecto, yo quiero salir libre porque tengo pensado estudiar y voy a ir a trabajar acá, ya tengo un plan de trabajo, así vamos a hacer esto y esto, mi esposa y yo vamos a hacer esto y esto, y con mis hijos voy a estar aquí, voy a vivir aquí, vamos a rentar un departamento, vamos a rentar un cuartito, una casa, tengo todo eso. El mismo juez, porque no dudes que dentro de, si es un beneficio donde tengas que presentarte al juez, que el juez te lo llegue a preguntar. Y si no tienes una respuesta bien concreta, el juez va a dudar entre si te da la libertad o no. Pero si tú ya lo estás aplicando en tu vida, lo vas a poder decir de la forma correcta y va a decir el juez, a este hombre está apto para salir libre. Entonces, mientras tanto estés ahí, te aconsejo, amado hermano, sigue estos consejos basados en la vida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando entonces estés libre, puedas seguir adelante. Y esto de la oración y la lectura es para toda la vida. Tienes que empezar a discipular a tu esposa y a tus hijos. No vayas a cometer el gran error tú que ya estás sirviendo, amado hermano. Bueno, si es que tu esposa te lo pide, adelante. Porque cuando llegamos a casa y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le digo, pues vamos a hacer la iglesia aquí. Te dijo, ¿cómo que la vamos a hacer aquí en casa? Sí, efectivamente. Pero dice, no, tú tienes que ir conmigo a la iglesia. Bueno, pues fui a la iglesia porque ella me lo pidió. Pues claro, era lo menos que podía hacer cuando estuvo casi 14, fueron en total 16 años que yo duré preso. Imagínate, 16 años, y ella siempre ahí estuvo presente, gracias a Dios. Ahí, entonces le complací. Después de casi el año, casi ni el año duramos, estuvimos apoyando ahí a la iglesia. Bueno, más bien estuvimos yendo y yendo, porque le doy gracias a Dios también porque el pastor de esa iglesia estuvo apoyando económicamente durante ese tiempo que estuve ahí en el Oriente, mensualmente con una cantidad. Pero ya después mi esposa se dio cuenta de algo muy importante y me dijo, creo que nosotros tenemos que abrir la iglesia en casa. Y dije, gloria a Dios, ya entendió también. Y entonces llevamos 4 años abriendo la iglesia en casa, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Claro, hay ciertas pruebas, hay ciertas situaciones, y ¿qué crees? Dios siempre ha estado presente. ¿Por qué? Porque aprendí a hacer lo bueno y dejé de hacer lo malo. Empecé a leer los evangelios, es algo maravilloso leer toda la Biblia. Tienes el tiempo suficiente para leerla. Ahí donde estás, hazte el plan de leerla 1 hora, 5 veces al año, 5 veces al año, 5 veces al año. Y le doy gracias a Dios porque no me dejó ir ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4 años. Escúchalo bien. A lo mejor tú que estás ahí dices, ¿por qué ya llevo 4 años, ya llevo 5 años, ya llevo 6 años, llevo 8 años, llevo 10 años y no me voy libre? Si ya oro, leo, ayuno, sirvo, todo. Créeme, yo entiendo a través del tiempo que ya llevo libre, por qué Dios no me permitió irme a los 7, 8 años, sino hasta los 11 y medio. Porque te vas dando cuenta y Dios te lo va mostrando. Si yo me hubiera ido a los 3 o 4 años, seguramente me hubiera robado al robo y a delincuencia, ya conociendo de Cristo y ya sirviendo a Cristo. Escúchamelo bien, amado hermano. Dios sabe el tiempo en que te va a dar libertad. Entonces, por lo tanto, métete en la presencia de Dios. Él tiene ya tu tiempo. Y cuando ya estés libre, Dios te va a permitir ver por qué no saliste hace 1 año, o por qué no saliste hace 3 años, o por qué no saliste hace 4 años. Conforme van pasando las cosas, dices, híjole, Señor, cuánta razón tienes y cuánta sabiduría es de parte de Dios
porque no te dio tu libertad antes, porque dices, ahora entiendo por qué pasa esto, ahora entiendo por qué Dios, ahora y pasa esto, y luego te empiezan a venir las bendiciones, y empiezan a venir las bendiciones, y te vas a dar cuenta por qué Dios te permitió hasta el día que te dio tu libertad, o te va a dar tu libertad, por qué hasta ese día te la dio. Hay tiempos en que quisiéramos estar libre, quisiéramos estar en casa, pero créeme, Dios sabe el por qué. Tal vez puede ser que todavía hay algo en tu corazón, o sea, que toda la mente ya estás bien, pero Dios te tiene una bendición reservada ahí, algo que ni te imaginas, algo maravilloso tiene el Señor Jesucristo reservado para ti. Espera, y si tú ya estás libre y todavía no ves la bendición, espera, sigue firme, no te dejes ir por la tentación. Y el peor error que te voy a decir, ya casi para terminar, que puedes cometer es regresar al barrio con los amigos. No se te vaya a ocurrir, no se te vaya a ocurrir por ningún motivo que voy a visitar a los amigos, a ver cómo están. No se te vaya a ocurrir ir a verlos. Para nada, hermano. Nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Júntate con sabios para que puedas ser sabio. Tienes que empezar a buscar personas, congregarte, buscar amigos inteligentes, amigos sabios que estén en el mismo sentir y en el mismo pensar que tú, buscando de las cosas de Dios. Si tú regresas un día que a ver cómo está el amigo, de repente ya te va a ver Juanito, Panchito, y ahora qué tal, y que ya de repente pues un cigarrito y se te va a hacer fácil quedarte a platicar media hora, a la otra semana vas a ir y te vas a quedar una hora y van a pasar un mes y ya de repente cuando menos te des cuenta vas a estar involucrado otra vez en la delincuencia, y para eso Dios no te está preparando. Dios te ha regalado esa nueva naturaleza para que puedas testificar de las cosas de Dios, primeramente a tu familia, con hechos, sí con la palabra, pero con hechos de que realmente tu mente y tu corazón ha sido transformado. Yo tengo un hermano, es el mayor, todavía ya han pasado 6 años que Dios me regaló la libertad y él cree que todavía como que duda de que si ya me convertí o no, y van a pasar tal vez más años, pero como que cree que, dice, sí, trabaja y está predicando y enseñando, sí, créeme, como que no lo cree y es el mayor, pero ya como que poco a poco estoy orando porque ya le dije, hermano, necesito, él vive a Cuernavaca, que me regales un día, quiero platicar contigo, y estoy orando para que Dios, y que sea, y ya le digo, ya palabras no, porque antes le decía, ya hermano, ya no voy a hacer, ahora con los hechos, pero Cristo Jesús nos va a respaldar siempre y cuando estemos tratando de vivir a la manera que Cristo nos ha enseñado, y más bien dejar que Cristo nos enseñó. Y por último, te digo, es muy importante que estés ahí pidiéndole a Dios en oración qué es lo que vas a hacer. Como te lo dije, trata de pasar esa noche, como lo ha dicho nuestro hermano. Hace poco dije, Señor, me estaban haciendo una propuesta de un negocio muy bueno, pues yo le dije, Señor, si es de parte tuya, pero no tenía el capital, tengo que vender la casa, pero si es de parte tuya y es algo importante, dije, pues vale la pena estar orando toda la noche, ¿no? Porque qué tal si vendo la casa y no funciona, me voy a quedar sin nada, pero dije, Señor, si tú me dices que sí, y es de parte tuya, sin problema la vendo. ¿Por qué? Porque sé que voy en el respaldo tuyo, porque sé que tú me lo dijiste, y toda la noche ahí orando, sí me quedé tantito como que dormido como media hora, ¿no? Pero de repente otra vez y otra vez, ¿y qué crees? Estoy esperando la respuesta de Dios, pero si sé que Dios me dice que adelante, voy con toda la seguridad y con todo el respaldo porque sé que Dios me lo dijo. Si Dios me dice que no, también me quedo bien contento con toda la seguridad y con todo el respaldo de Dios porque sé que Dios me lo dijo. Sé que no es fácil, pero cuando vayas a tomar decisiones importantes, que son muchas en la vida, tienes que preguntárselas y pasar el tiempo con Dios. Valen la pena, hermano, te lo aconsejo y te lo recomiendo, valen la pena, porque cuando sea la decisión que Dios te dé, que sí o que no, sabes que vas a tener éxito porque es la respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, amados hermanos, aquellos que ya están libres, síganse esforzando. Me da mucho gusto saber de ustedes, que veo mis hermanos que pues Dios me permitió estar en la misma escuela, nos graduamos juntos en la misma universidad, y verlos que están aquí en Cristo Jesús, con títulos, algunos con su trabajo, con sus esposas, con sus hijos, vidas sanadas y restauradas, es lo que Dios más anhela y quiere. Por otro lado, me da tristeza de alguno que ya salió y que ya está o muerto o que ya está otra vez en otro reclusorio. ¿Pero por qué, hermano? Porque no tenía bien en claro las prioridades de Cristo, nunca aplicó esos principios, y claro, cuando salió, pues ¿qué crees? Otra vez se fue a las drogas, a delinquir, y otra vez, en el mejor de los casos, vivo en un reclusorio, en otros casos, muertos. Y eso Dios no quiere para ti. Él te quiere bendecir y te quiere bendecir bien. Con tu libertad, claro, amado hermano, te va a dar tu libertad, pero bien centrado y bien firme en Jesucristo, ya bien consciente de qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer,
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, magistral, magistral. Ahora sí Entonces, que resumiste en poquitito tiempo todo lo que se debe saber y todo lo que se necesita. Efectivamente, efectivamente, eso es, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y por mucho que hayamos avanzado, debemos cuidar mucho con quién nos asociamos y no hay nada como estar reuniendo a la gente, enseñando a los hijos, a la esposa, ocupado en el trabajo y así estamos en el camino seguro. Muchísimas gracias, Joel, de gracias a verdad. Jesús. Magistral. Ahora sí que muchas gracias por haber preparado. Yo sé que preparaste todo para cubrirlo y sé que pues nuestros amados que están aquí hablando de diferentes centros lo van a poner en su corazón para aplicarlo adentro y también afuera cuando salga. Muchas gracias, amado La Joel. honra y la gloria siempre para Jesucristo. No sé Amén. ni qué hablar, pero Jesucristo. Amén, amén. ¿Verdad? Bendito sea Para Dios. Jesucristo, Él Gloria sea a la Dios. honra y la gloria. Amén. Amén, amén. Ok.